TVN rompió el silencio con respecto a la actitud violenta que tuvo Raquel Argandoña con una periodista de nuestro programa. Hace ya una semana la Quintrala protagonizó un nuevo día de furia, que pondría incluso en duda su reemplazo en el matinal cuando parta Karen Dogenbailer a acompañar a su marido en las elecciones presidenciales. Finalmente pudiste ver a tu hijo, ¿no? ¿Lloraste en Buenos Días a Todos? En Buenos Días a Todos. No me pregunté, estuviese ni hablé de mi hijo, ¿entendiste? Pero es que ¿entendiste? No, ojo, de mi hijo tú no hables. ¿Entiendes? De mi hijo tú no hables. Intrusos. Después del violento episodio, Raquel utilizó la tribuna que tiene en su matinal para justificar su actuar y asegurar que lo volvería a hacer. Al que hable de mis hijos le voy a pegar, porque me pongo en el rol de mamá, les guste o no, y al que no le guste, demándeme. Lo volvería a hacer 1000 veces. Ella se asustó y ahí me di cuenta de la fuerza que tenía, porque le di vuelta a la cámara al camarógrafo. Hasta ese momento, todos los programas abrieron un debate al respecto y los únicos que mantenían un eterno silencio eran los cabecillas de TVN. Encuentro de un vandalismo atroz que un personaje de televisión se maneje así con los medios. Creo que todas las cosas se pueden solucionar con palabras, no la violencia. No se justifica bajo ningún pretexto, en mi opinión, la violencia, bajo ningún contexto, tampoco la violencia verbal. Y la violencia verbal es la que me referí también yo en la mañana, a la que hacen a veces en tu programa, cuando mienten. Por ejemplo, otro día la Levalle dijo algo que era absolutamente falso, todo para provocar. El provocar también es violencia, digamos. Yo creo que no es la forma. Y uno en la vida tiene que aprender a controlarse, por rabia que le den algunas cosas. No creo que la violencia sea la forma de frenar una pregunta o de frenar a un periodista. Sin embargo, el pasado viernes ese silencio quedó atrás, ya que luego de que el Colegio de Periodistas pidiera a TVN que tomara medidas contra Raquel Argandoña, el director de programación del canal estatal se reunió con la opinóloga y se las cantó claritas. Al menos así lo manifestó al diario EMOL. En TVN no compartimos hechos de violencia y cuando una persona comete un error, como director de programación, me reúno con ella y le hago ver lo inapropiado de la situación. Es más, el Colegio de Periodistas ya hizo algo al respecto y presentará una denuncia al Consejo Nacional de Televisión para que Raquel se retracte de sus dichos con los que justificó su violenta actitud. Además, envió una carta a la estación que cobija Argandoña, denunciando la actitud de la opinóloga de farándula. Raquel, vas escuchando música, ¿no quieres hablar con la prensa? El Colegio de Periodistas te exigiendo a TVN unas disculpas tuyas. ¿Es verdad que Mauricio Correa habló contigo? Él dice que no avala todas las agresiones que tú hiciste a una periodista. Raquel ya no va a hablar más con los periodistas. ¿Va a pedir en algún momento disculpas, Raquel? Pero no solo fueron ejecutivos del canal estatal que manifestaron su descontento con el actuar de Argandoña, sino que el mismísimo director del Buenos Días a Todos, Mauricio Correa, aseguró estar en desacuerdo con las amenazas de la comentarista. Primero que todo, quiero decir que no justifico la violencia bajo ningún punto de vista y estoy en desacuerdo con lo que hizo Raquel. Hablé con ella y así se lo hice saber. Así es que espero que este tipo de situaciones no se vuelva a repetir nunca más. ¿Qué irá a pasar con Raquel dentro de TVN? Recordemos que antes de este episodio, el nombre de la Quintrala sonaba fuerte a la hora de pensar en una reemplazante de Karen Dogenbailer. ¿Este incidente le jugará en contra a Raquel? ¿Podrá la opinóloga reemplazar a la animadora cuando se retire para acompañar a su esposo en las elecciones? Intrusos. Finalmente, TVN se pronunció a través de los distintos medios, desde el director de ese matinal Buenos Días a Todos, que reprocha precisamente esta actitud de Raquel Argandoña, hasta el director de programación, que también asegura que no está de acuerdo con esta apología a la violencia, efectivamente, y eso yo creo que habla muy bien de ellos y de la estación, que finalmente hayan tomado una actitud pública respecto a la actitud no solo de Raquel Argandoña de tomar por el cuello a nuestro periodista, sino después del día siguiente ufanarse de la violencia y asegurar que seguiría por esa senda. A mí me parece bien, Julia, por supuesto que es valorable, pero creo que solamente responde a que la opinión pública se manifestó. Si no hubiese sido de ese modo, dudo que lo hubiesen hecho y lamento tener que hacer como la abogada del diablo, pero dudo bastante, de verdad, que lo hubiesen hecho, porque esta no es la primera vez que la señora Argandoña hace algo como esto. No es la primera vez que ella amenaza abiertamente a los periodistas diciendo que si un periodista se le cruza por el auto, ella lo va a atropellar. Esta no es la primera vez que ella lo hace. Quizás es la primera vez que la opinión pública se da tanta cuenta
de cuál es su actitud, y la verdad es que porque todos quedamos realmente impactados, no solo de la actitud en el aeropuerto, sino que el día siguiente, cuando ella habla, cuando dice además, reitera que lo va a volver a hacer, y ante el silencio de la mayoría de sus compañeros, del que solo rescato a Ricardo Soto, que fue el único capaz de frenarla, y fue cuando metió acá las violaciones a los derechos humanos, que la tuvo que callar. Pero de verdad, a mí me pareció que Karen Doyenbaile y Julián Elfenbein solamente asintieron de manera complaciente, y es más, a mí me parece que nadie puede dejar de ser categórico ante una cosa como esa, cuando ella estaba abiertamente diciendo que iba a volver a golpear a un periodista si ella se sentía agredida por cosas que ella misma dijo. Por lo menos los conductores del matinal, en una entrevista este fin de semana con el diario La Tercera, aseguraron que ellos no estaban de acuerdo precisamente. Sí, pero una cosa es decirlo por el diario y otra es lo que pasa al aire, con todo respeto. En el Buenos Días a Todos. Abuela, ¿qué te parece esta situación? ¿Cómo se ha llegado al punto en que incluso los mismos mandamases de TVN reconocen efectivamente esta situación y la reprochan? Mira, no me parece que la estén reprochando. Me parece que si esto se reitera como se ha reiterado hasta ahora, es justamente porque los mandamases de la industria lo permiten. A mí aquí me gustaría ver más claridad. Yo vengo llegando, imponiéndome recién de esta situación, y lo primero que quisiera hacer es entregarle toda mi solidaridad como mujer y como profesional a la periodista Daniela Aliste, que es una persona que tiene un nombre y que en realidad me gustaría mucho que pudiera estar acá en el panel con nosotros para acogerla y conversar con ella. Lo segundo que creo que debería hacerse es que si realmente hay un deseo real de que este tipo de situaciones que son delincuenciales, porque hasta donde yo sé las amenazas proferidas a través de un espacio público son un delito en este país, ¿ya? Me gustaría a mí que hubiera entonces una actuación clara de parte de ejecutivos, recordemos, que están hoy día vigentes, que se permiten llamar, por ejemplo, a otros canales de televisión para pedir las cabezas de personas. Pero a mí me parece que un buen paso. Entonces, abuela, perdón, te puedo interrumpir con 2 puntos para ir aclarando por qué Daniela Aliste, nuestro periodista, no está acá, porque consideramos que esto no es show y que hay minutos y instancias en donde ella va a tener que hablar y que van a ser las instancias que correspondan cuando se decían las acciones legales que se interpondrán en su minuto. Entonces yo creo que eso es bueno aclararlo, porque si no, como decía la misma Raquel Argandoña en ese Buenos Días a Todos, yo ya la hice famosa, que me agradezca. Y nuestra idea es que Daniela Aliste no sea famosa por ser tomada del cuello por Raquel Argandoña. En todo caso, ella actuó muy bien hasta donde he podido ver los videos. Ella no permitió que le quitaran su instrumento de trabajo. Que es el micrófono. Que es el micrófono. Y harto que se lo trataron de quitar. O sea, ella estaba cumpliendo una función social, ¿cierto? Que tampoco es informar a la gente. Y ella cumplió hasta el último con esa situación, incluso poniendo en riesgo su integridad física. Ahora, yo creo que aquí lo que falta es una decisión de la industria. Si los periodistas, por supuesto que no vamos a estar de acuerdo, los periodistas somos la carne de cañón que mandan a la calle a situaciones de este tipo y de otros tipos donde se produce una amenaza a la integridad física, ¿ya? Que valen todas igual, ya sea que les caiga una bomba encima, que los traten de asesinar o de ahorcar, es todo lo mismo, el periodista está en riesgo. Aquí es la industria, los ejecutivos de los canales, los que tienen que demostrarle a la gente, que es la que ha reaccionado, espérame un segundito, que es la que ha reaccionado en esta oportunidad y la que ha producido el cambio. Aquí los que han producido el cambio, los que han presionado frente a la primera disposición, que la primera disposición del canal es avalar esta. Abuela, pero te quiero hacer una pregunta, porque también así como vemos que gente apoya, efectivamente condena la actitud de Raquel Argandoña, es más, hoy en el día domingo en una carta al director de Las Últimas Noticias aparece una señora que dice hasta cuándo le aguantan a esta opinóloga esta apología a la violencia. Sí. Pero sin embargo también hay gente, y lo he visto en televisión y también en las redes sociales, que dicen se lo merecen por ser tan catetes los periodistas de farándula y por meterse en la vida privada de las personas. Mira, yo hay ciertas partes de este tema en los que simplemente no me voy a meter, que son 2, y parto con eso. Primero, yo creo que aquí hay una pregunta periodística que queda pendiente, que es la pregunta periodística básica de la cual nos hemos ido yendo, parece, en estas semanas en que yo no estuve, porque aquí el problema de fondo no es el cogote de la periodista, ¿ya? Se ha convertido en un tema muy importante porque significa otras cosas. Aquí la pregunta original, que es, yo creo, el homenaje que le tenemos que hacer, ¿cierto?, a esta periodista, Daniela Aliste, es la pregunta que ella hace. Eso es noticia, ¿ya? ¿Qué es noticia? ¿Por qué razón se produce esta enemistad entre el hijo de Raquel Argandoña y Raquel Argandoña
¿Y por qué a Raquel Argandoña le importa tanto este tema? ¿Qué hay ahí tan importante que no se quiere conocer, que no se quiere dar a conocer? Pero yo no sé, Pamela, porque ella lo dio a conocer precisamente en Buenos Días a Todos. Por eso, y una vez que lo dio a conocer, cuando hay otros que hacen una indagación periodística seria, ¿cierto? Se produce ahí una locura. ¿A qué se deberá esa locura? En ese tema yo por el momento no me voy a meter, por el momento, porque hay un menor de edad, y hay además un menor de edad, y esto quiero decirlo responsablemente, al que todos debemos proteger. Absolutamente. A pesar de que sus padres no lo protejan en el evento de que así fuera. A pesar de que alguno de sus progenitores lo exponga, la sociedad tiene la obligación de proteger a ese niño y de escuchar lo que ese niño está clamando a través del mail. Es una obligación que tenemos, no es algo electivo. Ahora, en relación a esto, yo creo que lo mínimo que podría hacer el canal de televisión para demostrar que realmente no está de acuerdo, no avala la violencia promocionada a través de su pantalla, es entregarle derecho a réplica a esta periodista que es la directamente amenazada, como corresponde el derecho a réplica. O sea, tú dices que en la misma hora, en el mismo lugar, con Raquel Argandoña ahí al frente, dando disculpas públicas, nuestra modesta periodista pueda ocupar esa pantalla. Pero perdón, ¿por qué la vamos a exponer frente a los comentarios de Raquel Argandoña, que incluso dijo que era gordita? Lo mínimo que ellos tendrían que hacer. O sea, lo mínimo. Raquel Argandoña, ¿sabes qué? Le dijo hasta esa periodista gordita, dijo sí, que era, porque decía, era como para justificar que ella había ido a pegarle no a alguien que era como muy chiquitita y débil. Por eso durante todo este programa he estado hablando que yo creo que hoy día efectivamente hay una delgada línea que divide a las periodistas gorditas, entre las que debemos estar toda la gente que tenga un razonamiento básico, que no sea fascista, y las periodistas no gorditas o las no gorditas en general, que serán los fascistas enquistados en la televisión hasta ahora. Lo último que yo quiero decir, perdona, sobre este tema, y realmente es lo último por el momento, es que hay ciertas cosas, queridos amigos, hay ciertas cosas que se dicen una vez y después no se vuelven a repetir, sino que se hacen. De eso me hago cargo yo. Ok, yo lo único que quería, solamente quería dar un ejemplo. Solamente quería dar un ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué vamos a exponer a Daniela a comentarios como este, por el que nosotros nos pagan? Por ejemplo, una persona que me manda un recado como este: cállate un rato, ojalá Raquel te pille en la calle y te saque la cresta a combos. Eso, hay gente que sí, que piensa eso. Y a eso nosotros no queremos exponer a Daniela, porque esto no fue un show. Esto fue en serio. Si ella se encontró con esta señora que le hizo lo que hizo, digamos, bueno, lamentablemente es a lo que nos exponemos, pero lamentablemente hay gente que sí justifica eso, y eso fue lo que yo sentí ese día que le dieron ese espacio en el Buenos Días a Todos. Lo lamento, pero es lo que yo siento y me hago cargo de mis sentimientos. Muy cortito, volviendo como a este tema de que finalmente nos mienten en nuestra cara, tiene que ver con que las personas que aparecen en la nota diciendo que no avalan la violencia, cuando Raquel durante 20 minutos dijo que lo volvería a hacer, podrían haber pescado el teléfono y haber dicho, córtenla. Efectivamente, pero bueno, las cosas me parece que por lo menos reconocerlas ya es un buen paso y un buen camino.